día, mi nombre es Rocío, somos el grupo número 3 y les estaremos hablando sobre el capítulo 5 que trata de la preparación para la fase de planificación y el capítulo 6 sobre la planificación territorial del libro Ordenación Territorial. En mi caso les estaré hablando sobre el capítulo 5 que abarca el modelo PER, que es uno de los modelos clásicos con su acróstico P, E, R. Este modelo es utilizado en la gestión ambiental, pero se puede utilizar en cualquier sistema. Tenemos sus indicadores. El primer indicador es la P, la presión. Describen las presiones de las actividades humanas sobre los elementos y procesos del sistema al que se aplica. Dentro de este indicador podemos encontrar algunas actividades tales como agricultura, industria, energía, construcción, pesca, caza, entre otras. Otro de sus indicadores es la E, su estado. Este describe la situación de estado y flujo del sistema en el momento en que se aplique. Dentro de del estado del sistema territorial, está el medio físico, la población, el poblamiento, canales de relación, agentes, estado legal del suelo, entre otros. Y por último está el otro indicador, que es la R, respuesta. Son las respuestas de la sociedad para resolver los conflictos y prevenir o reparar los problemas concretos. Aquí podemos encontrar agentes, autoridades, instituciones públicas y privadas, asociaciones, organizaciones sociales, representantes y particulares. El otro punto a tratar es el modelo DPSIR, que es en inglés, pero en español es APEIR, pero este es el que vamos a estar tratando. Se considera una mejora del anterior, del PER. Este añade los agentes o actores causantes de las presiones y descompone el estado en efecto. Estos son sus indicadores. La D, que en este caso son sus actores, son actividades que ejercen presión sobre el sistema, es decir, urbanización, minería, agricultura, entre otros. Está el otro indicador, que es la P, que son sus presiones, las presiones de las actividades o de los actores sobre los elementos del sistema que se aplicará. El siguiente, la S, sus efectos, son las alteraciones de las presiones sobre los elementos. La I, impactos, identifica y evalúa las alteraciones en términos de calidad de vida, salud y bienestar. Y por último está la R, que son las reacciones. Describen las medidas de las administraciones, entidades públicas o privadas, entre otras. El otro punto es el análisis DAFO. Es igual que el FODA en el sentido por sus siglas, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Esta es una herramienta que nos facilita la identificación de objetivos, estrategias y líneas de acción. La planificación estratégica es aquella que plantea objetivos a largo plazo y considera el contexto en que se inscribe el ámbito del plan. El análisis separa el sistema interior. Por tanto, las debilidades y fortalezas pertenecen al sistema interior. En el caso de las debilidades, son aquellos aspectos en que resulta deficiente para proporcionar a la población una adecuada calidad de vida. Escasez de trabajo, aislamiento de una zona o servicios de apoyo, entre otros. En cuanto a las
fortalezas y las oportunidades. En cuanto a las fortalezas, estas identifican los puntos fuertes, es decir, ventaja comparativa, proporciona una buena calidad de vida, bienestar, salud, entre otras. Las amenazas y oportunidades se asocian al contexto exterior, al ámbito del plan. Estas son aspectos de dinamismos que pueden interferir en el funcionamiento del sistema interior. Las amenazas son todos los aspectos negativos que interfieren. En cambio, las oportunidades identifican aspectos para beneficiar a cualquier otra cosa. El análisis DAFO se desarrolló en 3 pasos. Formalización de una matriz DAFO. ¿Qué es una matriz DAFO? Tiene unas entradas por filas ocupadas por fortalezas y debilidades. En cambio, las entradas por columnas están las oportunidades y las amenazas. Tratamiento o explotación de la matriz. Con respecto a la explotación, viene de la forma siguiente: cruzar fortalezas con oportunidades marcadas con signos, es decir, el signo de más con una coma cuando la fortaleza permite aprovechar la oportunidad. Cuando tiene un signo de igual con una coma, es cuando la fortaleza es indiferente para aprovechar la oportunidad. El otro es cruzar fortalezas con amenazas. El signo de más cuando la fortaleza reduce la amenaza. Signo de igual con una coma cuando es indiferente. El signo de menos con la coma cuando aumenta. El otro es cruzar debilidades con oportunidades. El signo de menos con una coma cuando dificulte aprovechar. El signo de igual con la coma cuando es indiferente. El signo de más con una coma cuando permite beneficiarse. El tercer punto sería la extracción de resultados. Balance de la columna de oportunidades. Balance positivo, no existe una dificultad. En cambio, el balance negativo señala la existencia de un problema. El balance de columna de amenazas. Balance negativo, existe un problema. El balance positivo, aconsejo, y así por el estilo. Otro punto a tratar son las perspectivas. Dice Woody Allen: es importante interrogarse sobre el futuro porque estamos condenados a pasar el resto de nuestras vidas en él. La perspectiva pretende conocer lo que podría deparar para el futuro. La perspectiva es un adjetivo que menciona aquello vinculado con el futuro. Se refiere a las investigaciones y exploraciones que se llevan a cabo con la intención de anticipar lo que está por venir en una cierta materia. Anticipa potenciales escenarios que se desarrollarán en el porvenir y así sucesivamente. En el caso de los escenarios, que es una situación o se describe como una situación futura y el encadenamiento coherente de sucesos que, partiendo de la situación actual, permite avanzar hacia la futura. Los escenarios pueden ser exploratorios, basados en las tendencias históricas y presentes, y normativos, que definen futuros deseables o indeseables. Los escenarios se describen panoramas a medio o largo plazo basados en conjeturas más o menos inciertas sobre la evolución de los aspectos relevantes del sistema. Ya para terminar, los escenarios tienen varios, se clasifican en varios tipos. Está el escenario tendencial, escenario intermedio y el escenario ideal u óptimo. El escenario tendencial, porque es como que va evolucionando con el modelo territorial actual. El escenario tendencial proyecta variables básicas, es decir, el medio físico, pirámides de población, tasa, actividades, sistema de asentamientos, entre otros. En cambio, el escenario intermedio tiene concertación,
alternativas como conservacionista y desarrollista. Tiene voluntad política, consenso institucional y ciudadano, disponibilidad de recursos financieros, entre otras. Y ya para concluir este punto, está el escenario ideal u óptimo, que es una ordenación del medio físico coincidiendo con capacidad de acogida. Aquí concluimos con la metodología para definir y diseñar los escenarios. Este es un diagrama de flujo, el cual tiene tareas que se van desarrollando de forma iterativa en un continuo ir y venir hacia adelante y hacia atrás. Este tiene diagnóstico socioeconómico, mapa de unidades ambientales y capacidad acogida, modelo territorial actual, mapa de problemas, mapa de potencialidades. Y dentro de esos puntos se encuentran mapa de categoría de ordenación y uso primario del suelo, asignación de empleo primario por unidad de superficie, población dependiente del sector primario, cálculo del empleo total y por sectores, tiene un por ciento, cálculo de la población total y por sectores, tiene un por ciento urbano y un por ciento rural. También en el caso del diagnóstico socioeconómico, este tiene proyecciones de población, modelos territoriales, diagnóstico de canales de relación. Y en el caso de el cálculo de la población total por sectores, que es un por ciento de urbano y rural, está la tasa de actividad económica y la tasa de ocupados y productividad media. Y en este está el cálculo del Producto Interior Bruto total y por sectores con un por ciento también. El diseño del sistema de asentamientos poblacionales y canales de relación tiene como final un escenario, que es el modelo territorial, lo que abarca todo. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Aida Dominici y yo les voy a estar hablando sobre un ejemplo detallado de escenario sostenible. A partir del diagnóstico del medio físico y utilizando los criterios de sostenibilidad, se elabora un escenario sobre la cantidad y localización de la población que estaría en equilibrio con el medio que la aloja, acoge y alimenta. Y a eso, añadiendo las infraestructuras de comunicación, se obtiene el modelo territorial completo. Descripción del método. El método se desarrolla según este diagrama. Definición y cartografía de unidades ambientales, seguido de la definición y cartografía de unidades homogéneas de potencial de uso y aprovechamiento primario. Definición del modelo de explotación agraria para cada unidad homogénea. Determinación del empleo y la productividad de cada modelo definido. Estimación de la población activa en el sector primario, que este viene seguido de una hipótesis que trata sobre la tasa de desempleo en el sector primario. Estimación de la población activa total, seguido de la hipótesis sobre la estructura del empleo en la zona. Estimación de la población total en la zona a la que se le aplicó el modelo, seguido de la hipótesis sobre la tasa de actividad. Posibilidades del método. El método se puede aplicar a la totalidad del ámbito del plan o por zonas. Por ejemplo, por términos municipales o por pedáneas, de tal forma que no solo se obtiene la cantidad de población en equilibrio con el territorio, sino distribuida en el municipio o entidades inferiores. Las pedáneas no son más que un núcleo de población pequeña o con pocos habitantes que depende de un municipio y que está bajo jurisdicción de un alcalde o de un juez. El modelo no distribuye estrictamente las actividades secundarias y terciarias, pero sí da una idea de las posibilidades de cada núcleo, sin más que hacer intervenir criterios de densidad. Trata de manera técnicamente correcta de abordar el cálculo de capacidades de acogida poblacional para un territorio determinado, permitiendo objetivar en la medida de lo posible un cálculo que, hecho de forma convencional, suele ignorar los aspectos territoriales. Ejemplos de aplicación.
El modelo se ha aplicado en la cuenca hidrográfica del río Sucio, en El Salvador, próximo a San Salvador. Es una ciudad de 2 millones de habitantes que ejerce una fuerte presión urbanística desordenada sobre la cuenca. Este tiene una vocación eminentemente agrícola y cuenta con 2 sectores de riego en el fondo del valle, cultivos herbáceos en las laderas y cafetales de sombra en las cotas más altas. El río Sucio es un río corto de El Salvador que discurre por los departamentos de La Libertad y San Salvador. Es un afluente del río Laupe que desemboca en el Océano Pacífico y es el segundo río más contaminado de este país. Para simplificar el ejemplo, solo se han considerado los aprovechamientos agrícolas como único recurso del sector primario explotable en la cuenca, obviando la productividad y la mano de obra generada por otras actividades como la ganadería, el sector forestal, entre otras. Zonificación para el aprovechamiento primario. Utilizando procedimientos ya descritos, se identificaron las unidades ambientales y por agregación de ellas se definen las unidades homogéneas siguientes. Unidad 1. Unidad 1. Fondos de valle de suelos pesados con riesgo de inundación y aptitud especial y producción alta para cultivos que soportan saturación de humedad edáfica durante periodos de tiempos muy largos. Con un drenaje eficiente, la unidad es apta para cualquier cultivo. Fondo de valle. Unidad 2. Fondo de valle, perdón. En posición topográfica más elevada, con suelos de texturas equilibradas y alta potencial agrícola para el cultivo de regadío y agricultura pluvial, existen riesgos de inundaciones y precisan de un drenaje adecuado para un cultivo eficiente. Unidad 3. Terrenos de agricultura pluvial bien ubicados, con una suave ondulación, suelos de texturas equilibradas y rendimientos muy elevados, son adecuados para todo tipo de cultivo que puedan desarrollarse durante épocas de lluvia, pero consecuentemente solo pueden producir cosechas durante una estación húmeda. Unidad 4. Terrenos en fuertes pendientes y suelos de calidad suficiente que permiten el cultivo de granos básicos en laderas, circunstancias que suponen una grave erosión hídrica. Unidad 5. Cafetal denso situado en unidades estructurales de ladera, protegido de los efectos de erosión por la cubierta vegetal y cuyo principal problema se deriva de las condiciones cambiantes del mercado de este producto y de los costos de la mano de obra y de otros insumos de su proceso productivo. Unidad 6. Zonas de mosaico de cafetal y cultivos repartidos en toda la zona. Definición del modelo de explotación agraria. Partiendo de la superficie actualmente existente de secano y de regadío, teniendo en cuenta la tendencia evidenciada en el valle, se estima una superficie en el horizonte temporal del plan para el año 2025 que se dedicaría a los aprovechamientos en secano. Definida las superficies dedicadas a cada aprovechamiento, se estiman los rendimientos unitarios esperados para cada uno de ellos, para cada zona y para cada municipio. Y con las superficies y los rendimientos unitarios se calculan los productos brutos totales. Finalmente, conociendo la demanda unitaria en mano de obra por cultivo para las producciones esperadas, se determina la demanda total de mano de obra de los aprovechamientos previstos. Definición del modelo de explotación agraria. Todas las hipótesis de cálculo utilizadas para definir la evaluación de la cuenca hacia una situación de desarrollo sostenible se pueden resumir de la siguiente forma. Número 1. Se mantiene e incluso se aumenta la superficie dedicada al cafetal, asegurando el aprovechamiento del recurso agua en el valle. Número 2. En los distritos de riego se produce una total reconversión de cultivos, disminuyendo al mínimo el cultivo de granos básicos y de caña de azúcar a favor de cultivos más intensivos, hortálicos y frutales. Número 3. Desaparece completamente el cultivo de granos básicos en laderas de alta pendiente. Estas zonas han sido recuperadas y reforestadas, dedicadas al cultivo de café para una parte de esas superficies. La número 4. Los usos de suelo son acordes con su vocación, evitando el desarrollo urbanístico en zonas cuya vocación intrínseca corresponde a otros usos.
Definición del sistema de objetivos. El objetivo principal de todo plan consiste en mejorar la calidad de vida de la población en el ámbito en que se aplique. La calidad de vida de los ciudadanos puede considerarse como la agregación de nivel de renta, condiciones de vida y trabajo y calidad ambiental, de tal manera que la mejora de algunos de sus componentes pueda adaptarse como punto de partida para la formulación de los objetivos. Y al mismo tiempo la calidad de vida está relacionada con los componentes del sistema territorial porque ese es el marco con el que se desarrolla la vida de la población. Pero la calidad de vida viene marcada por los conflictos y los problemas y puede beneficiarse de las potencialidades del sistema. En consecuencia, la creación de los objetivos deberá expresar formalmente la voluntad de resolver los problemas actuales, prevenir los futuros y aprovechar las oportunidades y satisfacer las demandas de la población, así como de cumplir las directrices de rango superior, si existen, y las previsiones de niveles institucionales de rango inferior al del ámbito del plan. Metodológicamente, la identificación de los objetivos parte de la relación de problemas y potencialidades destacadas en el diagnóstico. Todo problema y toda potencialidad debe quedar contemplada al menos en un objetivo y todo objetivo debe atender al menos a un problema o potencialidad. En ese sentido, un objetivo puede entenderse o definirse como la expresión explícita de resolver un problema o aprovechar una potencialidad atendiendo a los elementos básicos que lo definen: manifestación y sus efectos, causa y agentes implicados y teniendo en cuenta los atributos que lo describen. Objetivos generales en el sistema físico-natural. Número 1. Garantizar para cada punto del territorio la conservación de sus valores ecológicos, científico-culturales, paisajísticos, funcionales y productivos. Número 2. Proponer medidas para mejorar, recuperar o rehabilitar los elementos y procesos del ambiente natural que se encuentran degradados por actividades incompatibles con su vocación intrínseca. Número 3. Establecer líneas de acción para poner en valor aquellos recursos naturales que se encuentran oxisos o muertos, insuficientes y aprovechados. Número 4. Mejorar el comportamiento ambiental de los agentes socioeconómicos, productores y consumidores. Objetivos generales en el subsistema población y actividades. Número 1. Optimizar las actividades productivas de la población. A continuación, estos son algunos de los objetivos que son como, por ejemplo, adecuar los aprovechamientos de las actividades productivas a las tasas de renovación de los recursos naturales renovables y a la capacidad de asimilación del suelo, agua y aire. Optimizar la estructura por edades de población. Capacitar al personal productivo de la zona partiendo de sus características propias, de sus tradiciones y de acuerdo con su actitud y aptitud, aumentar el nivel de vida de la población. Número 2. Objetivos sobre la población y sus actividades de consumo. Garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios de acuerdo con sus necesidades reales, actuales y futuras en términos tanto de calidad como de cantidad. 3. Objetivos sobre la población y sus actividades de relación. Garantizar el respeto al sistema de valores, idiosincrasia y pautas de comportamiento de la población. Priorizar las aspiraciones económicas, culturales, sociales de la población. Integrar la población en los procesos de planificación. Objetivos generales correspondientes al subsistema de asentamientos. Adecuar la distribución y la estructura de los núcleos a las características del medio. Adecuar la estructura interna de los núcleos evitando desequilibrios espaciales, estructurales y sectoriales. A continuación van a ver un video donde se explica de forma gráfica este tema. El James Hutton Institute explica la planificación por escenarios para la gestión ambiental. Esta es María,
Representa a una ONG que trabaja con una comunidad local, a la que le preocupan los cambios en el medio ambiente y en su medio de vida. Los jóvenes están emigrando a las ciudades. Problemas como la deforestación están dañando el medio ambiente y afectando a su medio de vida. ¿Cómo puede la comunidad conservar el medio ambiente y su bienestar a la vez que se prepara para el futuro? María oye hablar de la planificación por escenarios, una herramienta que puede ayudar a las comunidades a enfrentarse a cambios en su entorno social y natural. Reflexionar sobre las diferentes opciones que puede deparar el futuro. Por ejemplo, pensando en lo que puede ocurrir en el espacio de una generación, ayuda a las personas a tener un enfoque más innovador y poder responder mejor a los cambios. Esto les permite adaptarse sin perder sus valores fundamentales. María y la comunidad deciden trabajar juntos en la planificación por escenarios. Para ello crean escenarios que representan futuros posibles. Para hacerlo, deciden pensar en un horizonte temporal a 20 años. Para ello, no solo consideran las tendencias que ya han observado, sino también asuntos en los que no habían pensado hasta el momento. Contemplan de qué manera los motores de cambio, como el cambio climático o los mercados internacionales, podrían afectar en el futuro a la comunidad y su medio ambiente, trayendo nuevas oportunidades y riesgos. Ahora que la comunidad ha reflexionado sobre diferentes escenarios posibles, consideran cómo responder a ellos. Los diferentes escenarios les permiten pensar qué medidas podrían tomar para prepararse para el futuro. Por ejemplo, fortalecer la educación local o promover el ecoturismo. También analizan qué repercusiones, como el costo y los efectos sobre la equidad, tendrían estas acciones. Por último, debaten sobre la manera en la que los demás, por ejemplo, el gobierno o las empresas internacionales, podrían contribuir a gestionar o evitar futuros problemas. Después de realizar la planificación por escenarios, los miembros de la comunidad han compartido conocimiento e ideas. Han hablado sobre sus objetivos para el futuro y han ganado confianza para trabajar juntos. La comunidad se siente más preparada para afrontar el futuro. La planificación por escenarios les ha brindado la posibilidad de visualizar futuros posibles, para gestionar su entorno social y natural, sin perder sus valores fundamentales. La planificación por escenarios para la gestión ambiental. Una explicación del James Hutton Institute. Planificación territorial. Esta es la última etapa o fase del proceso de formulación de un plan de ordenación territorial. Consiste en diseñar en función del diagnóstico y de los objetivos ya obtenidos, un modelo territorial o una imagen objetivo a largo plazo, y en proponer las medidas adecuadas para avanzar hacia ella, según un enfoque de mejora continua y cíclica, o de hacer realidad según un enfoque finalista. Para los instrumentos habituales de ordenación territorial se utiliza el primero de ellos, quedando el segundo ya para un ámbito muy reducido y a alta escala. Medidas para avanzar hacia la imagen objetivo. Regularización y control. Se hacen operativas a través de normativas generales y particulares. Intervención o acción positiva. Se hacen operativas mediante programas, subprogramas y proyectos. Gestión del plan. Se hacen operativas a través del diseño para seguir la materialización del plan. Estructuras y enfoque del documento de propuesta. Contenido de documento de planificación. A. Modelo territorial. Se hace un submodelo relativo a la ordenación del medio físico en categoría de la ordenación. Un submodelo relativo al sistema de asentamiento de la población y un submodelo relativo a lo que son los canales de relaciones, infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones. Medidas de avances. Medidas dirigidas para regularizar y controlar el uso y el aprovechamiento del suelo. Son medidas de intervención positiva o opciones generalmente asociadas a una inversión. Gestión del plan. Diseño de un ente gestor. Sistema de gestión incluido presupuesto para la gestión, indicadores de seguimiento y control de realizaciones y resultados y otros. Programas de puesta en marcha, seguimientos y control. Enfoque de las propuestas.
Diseñar el modelo territorial objetivo e identificar el conjunto de las medidas para avanzar hacia él implica un proceso implícito y explícito de generación y evaluación de alternativas. Proceso de reflexión. Se generan y evalúan alternativas en ciclos muy cortos para llegar a una sola propuesta final. Técnicas de generación y evaluación. Amplía tales ciclos hasta hacerlos explícitos de todo proceso de toma de decisiones. Generación y evaluación de alternativas. En la generación alternativa predomina la reflexión creativa sobre el proceso técnico, pero en ambas su resultado debe ser viable en todo. La imagen objetivo, el modelo territorial a largo plazo. Esta tarea consiste en diseñar el modelo o imagen del sistema territorial hacia el que se desea avanzar a largo plazo y representarlo sobre un mapa o plano a la escala adaptada. Este es un instrumento básico necesario para racionalizar y controlar los usos y aprovechamientos del suelo. Los elementos del modelo territorial objetivo estarán constituidos por los siguientes elementos. Un submodelo de la ordenación del medio físico, expresados en términos de una serie de categorías de ordenación. Un submodelo relativo al sistema de asentamientos poblacionales, expresado en términos de distribución de la población en el espacio y la jerarquía o importancia de relación entre ellos. Un submodelo relativo a las redes de transportes y de telecomunicación que dan interacción entre los núcleos y accesibilidad del resto del territorio y otros elementos significativos del sistema territorial. Metodología para diseñar el sistema territorial objetivo. La técnica consiste en trabajar sobre el escenario de concentración para perfeccionarlo y desarrollarlo hasta convertirlo en la propuesta, teniendo en cuenta la percepción ciudadana y los intereses socioeconómicos y considerando que a mayor separación del escenario tendencial, mayor dificultad de aproximarse al modelo propuesto. Categorías de ordenación. Se trata de zonas identificadas con criterios diversos, cada una de las cuales se adapta como base para definir los niveles de uso y la forma en que pueden desarrollarse las actividades humanas. Método sistemático. Este método permite obtener categorías de una ordenación a través de un proceso formalizado de optimización de los usos de suelos y actividades. Método empírico. Este método directamente basado en la experiencia del equipo planificador, definición previa y tentativa, observación del mapa de unidades ambientales y se deciden las categorías de ordenación. Aquí vemos un ejemplo de categorías de ordenación obtenidas por el método empírico. Niveles de uso del medio físico. Conservación. Supone mantener los recursos naturales, elementos, procesos, ecosistemas y paisajes valiosos. Preservación estricta, conservación activa, regeneración y mejora se aplican a espacios dignos de recuperación por su estado degradado. Explotación. Supone el aprovechamiento de los recursos medios físicos susceptible a la explotación económica, propiciando así el uso forestal, uso agrícola, el uso ganadero, el esparcimiento y recreo al aire libre y el uso minero. Expansión. Se refiere a los usos urbanos, industriales, deportivos, comerciales, etc., no ligado directamente a los que son los recursos del medio físico o causa de los beneficios. Este depende fundamentalmente de la enorme transformación del espacio y de una alta inversión. El submodelo de ordenación de los asentamientos poblacionales. Diseñar ese sistema consiste en jerarquizar y distribuir en los espacios de asentamientos que albergan a la población prevista en el horizonte temporal del plan, a las actividades productivas secundarias y terciarias y a la mayor parte de los servicios y equipamientos sociales, incluso a través de las infraestructuras energéticas, hidráulicas, ambientales, etc. Los canales de relación. Se trata de diseñar las infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones capaces de dar funcionalidad al sistema territorial. Gracias a las relaciones se producen entre sus componentes y entre las diferentes zonas del territorio, las cuales no serán posibles
sin los canales de relación. Bien, a continuación tenemos el tema número 4, que es el de las medidas para avanzar hacia la imagen del objetivo. Esta tarea consiste en buscar las soluciones potenciales, propuestas o medidas que se dirigen a avanzar hacia la imagen objetivo, así como aquellos objetivos no incluidos en dicha imagen. Muchos de los elementos de la imagen objetivo coincidirán en el modelo territorial actual, como otros no. Por consiguiente, las propuestas o medidas se orientan en dos direcciones complementarias, que serían la de conservar aquello que coinciden con la imagen objetivo y la de aproximar hacia tal imagen lo que no coincida con ella. Las propuestas que se generen pueden pertenecer a uno u otro tipo, es decir, que a veces adoptarán la forma de una normativa prohibida o restrictiva, en este caso. Y otras, las de una acción positiva que requiere inversión y que se puede materializar a través de otros planes de programas, subprogramas, de proyectos y de otras acciones concretas, físicas o no físicas. Existen muchísimas formas de generar propuestas, todas ellas basadas en los mismos elementos informativos que se enunciaron al diseñar lo que fue el modelo territorial, a las que tenemos que añadir, en este caso, la consulta sistemática y formalizada a la propia población afectada, a los agentes o actores a lo largo de todo este proceso de lo que fue el plan de lo que fue la elaboración de este plan. El telón de fondo de las propuestas en el sistema de objetivos que se definió, la mayoría de la parte de los cuales están sumidos en el modelo territorial, así como la matriz DAFO en los escenarios de referencia. Teniendo en cuenta todos estos elementos, la generación de las alternativas se puede estructurar con carácter general en lo que serían los siguientes pasos que veremos a continuación. El primer paso consiste en lo que es partir de un árbol de objetivos, así como del método territorial objetivo, elaborar una lista de las opciones potenciales o posibilidades para avanzar hacia lo que es el objetivo. Luego de esto depuraremos esta lista para concretar las opciones hasta convertirlas en propuestas. Ello significa que las definiremos con mucho detalle, suficiente para que puedan ser evaluadas con términos de su efecto sobre los objetivos en relación con otros criterios de evaluación, en este caso. Luego de esto, identificaremos esta propuesta. Es una tarea difícil de concertar en técnicas de generación, si bien pueden utilizarse algunas que facilitan el lapsus creativo, como tal las que mencionaremos a continuación. Tenemos la primera, que es estimular la creatividad, trabajando con imágenes, con dibujos, con música, colores. Tenemos también el mind mapping, que son diagramas mentales. En la tercera tenemos lo que es el brainstorming, que son tormentas de ideas que consisten en que varias personas sugieran ideas diferentes. El número 4 es el brainwriting, que es similar al anterior, pero con ideas que se escriben en la pizarra. El número 5 es el metaplan. Las ideas se escriben en tarjetas y se pinchan en la pared. El número 6 es el 635. Este consiste en un grupo de 6 personas, cada uno escribe 3 soluciones en un papel que se pasan al compañero de al lado, que se escriben otras 3, de tal forma que cada uno
escriban 3 soluciones ayudados por los participantes restantes. En la número 7 tenemos el thinking time, que es el tiempo para buscar, que se olvide de los problemas y se dirija a la información. Tenemos el número 8, que es el Delphi, que es la consulta formalizada a expertos basada en el anonimato, en la recepción de consultas, buscando las convergencias. Tenemos el número 9, que es la simulación de que cada panelista de un grupo actúa como tal, razona desde un punto de vista de un agente social. Y finalmente tenemos la número 10, que es la de escenarios comparados. Hace referencia a otras situaciones más o menos similares a las ya resueltas. El segundo paso consiste en formar una alternativa seleccionando una o más propuestas para cada objetivo, teniendo en cuenta que una alternativa es un conjunto de coherente y compatibilizado de las propuestas o medidas orientadas a avanzar hacia el objetivo. Teniendo en cuenta que una alternativa es un conjunto de coherente y compatibilizado de las propuestas o medidas orientadas a avanzar hacia el conjunto de objetivos. Ahora pasamos al tema número 5, que serían las evaluaciones alternativas, el análisis multicriterio. Para evaluar lo que son las alternativas significa comparar aquellas que se dispone para ordenarlas de mejor a peor, individualmente, en grupos o para seleccionar una. Ellos implica analizar el comportamiento de cada una de ellas de muy distinta índole. La evaluación, por tanto, es multicriterio y en consecuencia multi e indisciplinar, como corresponde al carácter multiefecto de cada alternativa. El método general, de forma genérica, el análisis multicriterio para evaluar las alternativas se desarrolla en los siguientes pasos. El primero tenemos identificar y seleccionar los criterios de evaluación, es decir, los factores ambientales que son relevantes. En el segundo caso tenemos identificar los efectos de cada alternativa sobre cada criterio en términos de ventaja, que son los positivos en este caso, e inconvenientes, que serían los negativos. El tercero sería cuantificar tales efectos utilizando algún tipo de medida directa cuando el criterio sea cuantificable, o indirecta a través de algún indicador cuando este no lo sea. El otro sería valorar dichos efectos en términos de comportamiento respecto a los criterios de evaluación en una escala dimensional de valor, es decir, que sea homogénea para todos. El cuarto, el siguiente sería adoptar algunos modelos de decisión a partir de los datos anteriores. El formato más simple de matriz de datos para la evaluación se representa en el siguiente recuadro. Puede formalizarse de diversas maneras, que puede ser de menor a mayor complejidad. Sobre la matriz se escribe sí o no según sea la alternativa, como sea satisfactoria, respectivamente para cada criterio de evaluación, tal como muestra en el siguiente recuadro. La ordenación en este punto consiste en ordenar las alternativas según su comportamiento respectivo de cada criterio. La valoración simple consiste en atribuir un código de una escala sencilla representativo de comportamiento a cada alternativa respecto a cada criterio.
La escala puede ser tipo +2 de un comportamiento muy positivo, +1 que sería un comportamiento positivo, 0 que sería un comportamiento medio, -1 que sería un comportamiento insuficiente y -2 que sería un comportamiento muy insuficiente. La forma compleja de la matriz de datos añade a la forma simple el peso relativo de los factores ambientales como criterios de evaluación. Sobre el formato de la tabla completa que está expuesto en el siguiente recuadro, tenemos los criterios de evaluación y las alternativas para evaluar. Los pesos o coeficientes de ponderación de los criterios representan la contribución relativa de cada uno de ellos, la calidad de vida de la comunidad afectada por el plan, tal como perciben los ciudadanos, la actitud del plan. Por ello, se han de incorporar la opinión pública y de ser expresivo de la escala de los valores sociales. Pueden atribuirse de diferentes maneras siempre que se garantice la representación de los valores de los grupos de intereses afectados y que sean realmente representativos de la escala social de los valores. Esto se puede conseguir de múltiples formas, entre las cuales se resulta cómoda la que se formaliza en los siguientes pasos que veremos a continuación. Se identifican los grupos de intereses o de presión social que existen en el ámbito del plan. Ya que se selecciona un panel o un grupo de personas que harán de ponderación con dos criterios que hay que tomar en cuenta. El primer criterio en este punto sería que cada grupo de interés debe estar representado por un panelista. El segundo criterio, que los panelistas han de ser expertos, es decir, que sean iniciados en el tema. Y el tercer punto sería la consulta y la convergencia de los criterios de los panelistas hasta llegar a unos valores ponderales que se aproximen a la opinión media de todos. Los valores atribuidos a las alternativas para cada criterio deben representar la medida en que cada alternativa correspondiente se comporta con respecto al criterio en cuestión. Como es el caso de los pesos, estos valores suelen estandarizarse del 1 al 10, opinión media de todos. Los valores atribuidos a las alternativas para cada criterio deben representar la medida en que cada alternativa correspondiente se comporta con respecto al criterio en cuestión. Como es el caso de los pesos, estos valores suelen estandarizarse del 1 al 10. El 1 valora el mal comportamiento respecto a criterios, mientras que el 10 indica un comportamiento altamente satisfactorio. Ya formalizada la matriz de datos, el paso siguiente consiste en trasladarlo de alguna forma para facilitar el pronunciamiento técnico. Sobre la calidad alternativa, que existen numerosos métodos que solo se exponen dos contrastados por años de la aplicación, la agregación total mediante una función de utilidad y agregación parcial mediante lo que es el electre. Este método obtiene el método de agregación total obtiene el valor de cada alternativa por medida ponderada, es decir, multiplicando las puntuaciones asignadas a cada una de ellas para cada criterio por peso de los criterios correspondientes, sumando después y dividiendo el resultado por la suma total de los pesos. Se elige la alternativa que obtenga en este un mayor valor. Si la diferencia resulta significativa o se desechan las de menor valor. Se hace con la siguiente fórmula que tenemos aquí en la pantalla.
Mencionamos el ELECTRE. El ELECTRE es una familia de métodos que fue iniciados por B. Roy a partir del año 1968, desarrollados por él y sus colaboradores posteriormente. Surge de conocer la evaluación multicriterios, no goza de la propiedad transitiva y se da situaciones en las que las alternativas de evaluar no son parables. Existen variaciones ELECTRE, pero las más usadas son cuando las casillas se rellenan con la letra B cuando es verdadero y con la letra F cuando es falso. La metodología HP es otra de las metodologías utilizadas. Esta es un método de evaluación multicriterio que no requiere ponderar los criterios de evaluación. Utiliza un sistema similar, compara las alternativas por pares a través de opiniones de un equipo y las representa en una matriz que permite decidir. La matriz de evaluación incorporado en grupos sociales consiste en la elaboración de un cuadro para cada alternativa como el que representamos en el siguiente recuadro. Ponemos los grupos sociales afectados, ponemos el peso de los grupos sociales y el criterio de evaluación. En ella se hacen intervenir 4 conceptos principales que serían los siguientes: los criterios de evaluación, el comportamiento de cada alternativa para cada criterio expresada en términos de costes y beneficios, los pesos o importancia relativa de los criterios y los grupos sociales afectados también ponderados según su importancia relativa. Tenemos el tema número 6, que trata de los instrumentos de las propuestas: imagen, objetivo y medidas. Instrumentar una propuesta consiste en expresarla de tal manera que pueda ser ejecutada. En lo que es síntesis, se trata de decir con precisión suficiente para que pueda ejecutarse, que en este caso se harían las preguntas: ¿qué se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo financia? ¿Y quién lo controla? La normativa en este conjunto es un conjunto de reglas que debe ajustarse a las actividades y a las actuaciones previstas en el plan que no estén previstas en él. Puede ser objeto de localización en su ámbito. Esta normativa regula el suelo, los aprovechamientos, los comportamientos y los actos administrativos en este caso. Se sugiere aquí estructurar la normativa de la siguiente forma, que serían las normas generales, están las normas particulares y están las normas de gestión. Los criterios e ideas que se dan a continuación deben interpretarse como orientaciones y determinaciones que desde el sector medio físico se hacen las actividades objeto de la regulación en el plan. ¿Cómo son el criterio relativo de las infraestructuras? La localización y diseño de toda infraestructura debe plantear diferentes o diversas alternativas sobre la base del estudio previo o paralelo a lo que es la capacidad acogida en el territorio. El otro criterio sería el criterio relativo a las actividades extractivas, de acuerdo con lo que es la legislación minera. Toda actividad extractiva debe estar sometida con independencia de las previstas que den la legislación específica sobre la EIA en la legislación sectorial. Tenemos los criterios de las actividades urbanísticas e edificatorias. La localización y el diseño de todo desarrollo urbanístico debe ir presidido en un inventario, valoración y estimación de la capacidad acogida a lo que es el medio físico para respetarlo. Tenemos también el criterio relativo a vertidos líquidos,
que debe prohibirse el vertido directo o indirecto en el mar. Cauce público, embalse, canal de riego, acuífero subterráneo, de aguas residuales, en este caso, cuya composición química o bacteriológica pueda contaminar las aguas. El siguiente criterio es el criterio relativo a actividades turísticas y recreativas. El plan valora el potencial de ocio y recreo al aire libre del territorio, señalando las áreas aptas para lo que es esto. El siguiente criterio que tenemos a continuación es el criterio con relación a las actividades agrarias. Se consideran actividades agrarias a la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura. Las categorías consideradas aquí son genéricas. Son las genéricas que se dieron antes y que son las siguientes que tenemos en la pantalla, que son las áreas de uso de regadero, las áreas afectadas por amenazas naturales, las áreas de reservas para uso minero o extractivo. Tenemos las áreas con potencial recreativo y de esparcimiento al aire libre, las áreas sin vocación de uso definidas. Hola, mi nombre es Rachel y yo voy a estar hablando acerca de la gestión territorial. Antes de iniciar a hablar de la gestión territorial, debemos de saber qué es una gestión, y una gestión consiste en hacer las diligencias para conseguir un propósito. Aplicado a los planes territoriales, el propósito consiste en que este plan se ejecute. Las partes que conforman son las siguientes: diseño de la entidad gestora, sistema de gestión, programa de puesta en marcha, programa de seguimiento y control, presupuesto para la gestión y la evaluación ex post. El diseño de la gestión gestora nos queremos referir a las exigencias que tiene el gobierno de los ámbitos institucionalizados o entidades no administrativas. Cuando hablamos de sistema de gestión, nos referimos al flujo de decisiones y de información y normas de funcionamiento. Programa de puesta en marcha. Aquí hablamos de los diagramas de flujo mostrado que muestran la sucesión de las medidas en tiempo y su reacción. Esto es un cronograma mostrando el tiempo de inicio y final de cada medida. Cuando hablamos de seguimiento y control, nos referimos a los indicadores para seguir la materialización de las medidas y sus resultados. Señales de éxito, que son alerta, y señales de fracaso según los criterios que se hayan establecido antes. El ente gestor. Dos opciones surgen a la hora de plantear el diseño del ente gestor. La número 1, atribuir la gestión a un organismo que ya existe de la administración pública, que sería aquel que dispone de los componentes en material de ordenamiento territorial, los fondos que se va a hacer, todo. Pero esto a veces no es bueno porque el tipo de agente de gestión evita que la administración sea a la vez juez y parte, y permite establecer claramente las competencias y las responsabilidades de los integrantes de este plan. La número 2 es crear una entidad nueva que disponga de las respectivas flexibilidad y agilidad que requiere una gestión eficaz. En este enfoque se implica a todas las administraciones, organismos y asociaciones particulares en general, a todos los agentes afectados por este plan. Funciones del ente gestor. Tanto si se gestiona el plan desde un organismo nuevo o desde un organismo ya existente, se necesita que este ente sea rápido, eficaz, que pueda cumplir con las necesidades para que el plan se cumpla y exigir a las personas involucradas que el plan se lleve a cabo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta persona? La admisión de los agentes públicos y privados para que materialicen las propuestas. El control velado para que todas las medidas, tanto normativas como de inversión, se realicen dentro de los plazos establecidos. La coordinación entre las actuaciones de todos los agentes públicos y privados. Seguimiento del estado de la materialización de cada una de las fases del plan. Y evaluación e identificación
estimación y valoración de los efectos que causa o que podría causar este plan a los diferentes sectores. Y aparte, tiene que proveer información sobre su actividad en relación con todas las funciones enunciadas y remitirlos a las autoridades responsables. Sistema de gestión. Seguir y controlar no significa que... Seguir y controlar plan significa conocer la forma en que se aplica, sus determinaciones, así como sus avances y sus objetivos. Para ello es necesario disponer de información sobre 3 cosas. La número 1 es los medios movilizados para alcanzar los objetivos, la realización o transformación de las medidas en realidades, los resultados o efectos directos, es decir, las consecuencias inmediatas generadas. Entonces, primero, se sabe qué se necesita. Segundo, cómo se consigue. Y tercero, qué vamos a obtener de estas cosas. Indicadores para la gestión. Para medir la realización del plan, valorar sus resultados y buscar avances, los objetivos se utilizan son indicadores, que son elementos o expresiones que se adoptan para medir la materialización del plan y sus resultados. Su finalidad es justificar el por qué no se puede controlar ni gestionar lo que no se mide. Por eso se mide y así se sabe si las cosas van bien o no. Este es un cuadro de un ejemplo de indicadores que tiene acción, resultados, objetivos específicos y objetivos globales. Entonces, si hacemos una intervención, sería una acción. La descripción podría ser construcción de una autopista. El indicador base sería de realización. ¿Cuántos kilómetros de autopista beneficiarían a X superficie construida? Indicadores de eficacia. Kilómetros realizados, kilómetros previos, beneficios reales, beneficios previstos. Otro indicador de eficacia sería coste por kilómetro realizado, coste por beneficio. Otro resultado podría ser reducción del tiempo de construcción y de los costes de transporte. Un indicador base podría ser de resultado, reproducción del tiempo de recorrido, accidentes actuales por automóvil por kilómetro y respecto a las anteriores situaciones. Y así podríamos continuar con muchos ejemplos más. Evaluación ambiental estratégica de los planes de ordenamiento territorial. La evaluación estratégica ambiental es un instrumento para integrar primero el medio ambiente en el proceso de evaluación de políticas, planes y programas para verificar después la realización de ellos. Es decir, antes de hacer un plan, antes de ejecutar cualquier cosa, debemos hacer una evaluación estratégica ambiental que va a dictar cómo afecta el medio ambiente, cómo se está comportando el entorno, para luego entonces saber qué medidas se deben de tomar. Modelo para elaboración de los elementos técnicos de la evaluación ambiental estratégica o EAE. Se elaboran 2 documentos en paralelos: el informe de sostenibilidad ambiental y el informe de políticas, planes y programas. Después sigue el proceso de integración incorporando las determinaciones establecidas en la memoria ambiental, que incluirán los resultados de las participaciones públicas en la elaboración del PP definitivo. Con PP nos referimos a planes, políticas y programas. Este que le presento ahora es un diagrama de lo que podrían ser estos 2 informes hechos en paralelos. El PP, que es el plan de políticas y de programas, y el análisis del entorno. Vamos a tomar en cuenta, para obtener un diagnóstico del planes y políticas y programas, directrices de rango superior, exigencia de niveles inferiores, actividades del entorno, otras PPP congruentes. Entonces esto nos da un diagnóstico. En la parte de diagnóstico del ámbito del entorno de políticas públicas tenemos principios y criterios de sostenibilidad, objetivos de protección ambiental, aspectos ambientales sensibles para las políticas públicas. Con estas informaciones obtenemos un diagnóstico del ámbito y del entorno del plan de políticas. Entonces, junto todo esto nos da un diagnóstico integrado.
Metodología de verificación, elaboración del informe de sostenibilidad ambiental, ISA. La primera tarea consiste en estudiar, describir y diagnosticar respectivamente los dos elementos que conforman la interacción determinada de cualquier impacto, el origen o causa potencial del impacto, el PP, el plan de políticas. El PP elabora un esbozo del contenido, los objetivos principales que queremos buscar, las relaciones con otros planes, un resumen de los motivos de la sección de las alternativas contempladas y una descripción de la manera en que se realizó la evolución. Y el entorno, cuando hablamos del entorno, se describe en interpretar el entorno físico, o sea, el terreno, la zona. A eso nos referimos cuando hablamos del entorno. Entonces, este es otro diagrama del documento preliminar del plan de políticas y documento de referencia de la OEA. Este análisis se hace por niveles y en el nivel 1 de evaluación analizamos la vista de los objetivos ambientales estratégicos o heridos, de sus propios objetivos generales y de planificación congruente, a la luz de los principios generales específicos de sostenibilidad. También la gestión de demanda, generación de múltiples alternativas y la referencia del modo territorial. La luz de integración ambiental. En el nivel 2 encontramos la identificación de impactos potenciales, identificación de impactos significativos y la valoración de los impactos, para al final tener un programa de vigencia ambiental. En resumen, la gestión territorial no consiste en simplemente evaluar o supervisar una propuesta de cambios territoriales, sino es todo un análisis que conlleva saber si esas políticas están bien establecidas, si son necesarias y cómo afectan al medio ambiente, tanto en el presente cuando se estén realizando como en un futuro. Gracias.